Buenos días, amados hermanos. Es un gozo para mí volver a dirigirme a ustedes a través de este medio, con el propósito de compartir acerca de la palabra de Dios. Quiero invitarles a tomar su Biblia y a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, para darle lectura a los versículos del 8 al 15. Lo voy a leer y dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora nos dirigimos ante tu presencia para darte gracias por el privilegio que nos das para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder abrir las Escrituras y permitir que tú nos hables a nuestro corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y ayúdanos, Señor, para que tu palabra nos lleve a tomar la decisión de hacer las cosas a tu manera, conforme a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quiero hablarles a ustedes bajo el título: Solo existe el plan A. Cuando las cosas no van como esperábamos, tendemos a considerar el famosísimo plan B. De hecho, para quienes tenemos problemas con el manejo del estrés, se nos recomienda enseñar a nuestro cerebro que siempre hay un plan B. Si no funciona el plan A, está el plan B, y si no, el plan C. Sin embargo, en el tema que nos atañe hoy, es absolutamente necesario que comprendamos que en la mente de Dios no hay plan B, solo existe el plan A, y nosotros, sus hijos, somos parte esencial de ese plan. Como usted ya lo debe haber notado, estoy hablando del plan de salvación de Dios para la humanidad. Al hablar de este tema, invariablemente hay que poner sobre la mesa dos palabras sumamente relevantes: discípulo y misiones. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo, y aunque a muchos no les gusta el contraste, la realidad es que hay una diferencia abismal entre un creyente y un discípulo. No nos vamos a detener esta mañana a explicar estas diferencias, pero diremos que el mismo Señor Jesús mencionó en repetidas ocasiones que para ser su seguidor hay que estar dispuesto a renunciar a nuestra propia vida en pos de hacer su voluntad. Por otro lado, al hablar de misiones, tenemos que considerar que este tema nace en el corazón de Dios. Es Dios el más interesado en transmitir las buenas nuevas de salvación, para lo cual se ha valido de muchos hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad, aún en detrimento de sus propias vidas. Ya en el tiempo antiguo, cuando Dios llama a Abraham a involucrarse en su misión, se pone de manifiesto el deseo de Dios de bendecir a todas las naciones. Sin embargo, no debemos perder de vista que todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Si evangelizamos, si misionamos, si cruzamos la calle para compartir el evangelio, o si viajamos al otro lado del planeta para llevar las buenas nuevas de salvación a los que nunca han oído hablar de Jesús, debemos hacerlo
con el propósito de que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Cualquier otro objetivo, por piadoso que sea, es incorrecto. Sería interesante entonces preguntarnos, ¿cuántas veces hemos compartido el Evangelio con motivos humanistas? Por ejemplo, si hablamos de Jesús con nuestra familia, lo hacemos con el deseo de que no se vayan al infierno. Si compartimos de Jesús con algún amigo enfermo o con problemas económicos, lo primero que le ofrecemos es la solución a sus problemas. Ahora bien, definitivamente creo que en Jesús tenemos vida eterna. Y creo también que Jesús quiere y puede darnos incontables bendiciones. Pero no podemos llamarnos discípulos de Jesús y continuar viviendo de manera antropocéntrica. Es decir, si hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, Él debe ser el centro de todo y no nosotros o la humanidad misma. Le invito a que mantengamos una actitud receptiva al mensaje de Dios a través de su palabra y permitamos que, al analizar la Escritura, nuestras vidas sean alimentadas, confrontadas y fortalecidas por nuestro Padre Celestial y su Santo Espíritu, considerando la relación entre nosotros como discípulos de Cristo y las misiones como el plan perfecto de Dios para mostrar su gloria a toda la humanidad. En primer lugar, observemos una declaración que hace el apóstol Pablo: Jesús es el Señor. Esta es una de las declaraciones que más hemos pasado por alto a la hora de transmitir las buenas nuevas de salvación. En los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo expresa que esta es la palabra de fe que predicamos e indica el resultado de esta palabra, la salvación. Permítame ampliar un poco el contexto de mi argumento. El apóstol Pedro nos ha exhortado a que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Entonces, si le preguntaran a usted como cristiano, ¿cuál es su mensaje central?, ¿qué respondería? No pretendo en absoluto causarle una molestia, pero dígame usted si no es cierto que nuestras respuestas variadas serían algo así como las siguientes. Escoge dónde quieres pasar tu eternidad, en el cielo o en el infierno. Si le abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él te dará muchas bendiciones. Repite la siguiente oración y el día que tú mueras vas a ir al cielo. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo. Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto para el apóstol Pablo es tanto simple como revelador, pues tal y como él mismo lo dice en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que el mensaje de salvación es que la humanidad entera necesita reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Y eso solo sucede por obra del Espíritu Santo. No hay forma de medir el contraste de resultados cuando el mensaje que predicamos es el correcto. Muchos de los problemas que se generan en las iglesias de hoy en día suceden precisamente porque se ha desarrollado una generación de creyentes y no discípulos. Se proclama un evangelio light, en el cual se exaltan los beneficios en lugar del benefactor. Y es por eso que se vuelve necesario después invitar a los creyentes constantemente a rendir su vida entera a los pies de Cristo. Espero que no me malentienda, pero si nuestro mensaje es el mismo que menciona la Escritura, desde un principio estaríamos rendidos ante Jesucristo como el Señor absoluto de nuestra vida. Y entonces podríamos decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Así que haga una pausa en su ajetreada vida
y reflexione con sinceridad quién ocupa el trono en su corazón, pues eso determina si usted es verdaderamente un discípulo de Jesús o meramente un creyente, simpatizante de sus enseñanzas. En segundo lugar, después de mencionar el mensaje que portamos como cristianos, el apóstol Pablo se propone a disertar acerca de la universalidad de tal mensaje. Al mismo tiempo, nos alerta de la imperiosa necesidad de compartir este mensaje. Al afirmar que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, Pablo pone sobre la mesa la idea de que podemos ser parte de la misión de Dios y lograr que otros glorifiquen su nombre si compartimos el mensaje del Evangelio. De hecho, unos versículos más adelante, Pablo asegura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto debe ser un buen aliciente para animarnos a compartir las buenas nuevas de salvación. Pero además, hay otra consideración necesaria, y es que no hay otra manera en que podamos ser salvos que creyendo en Jesús. Esto es de alta importancia, ya que si por algún momento albergamos la idea remota de que hay otra forma de alcanzar salvación fuera de Jesucristo, estaríamos entonces degradando y menospreciando su sacrificio salvífico. Es ahí, en el centro de ese pensamiento, que el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a desmenuzar para nosotros las implicaciones de participar o no en el plan de Dios. Partiendo de la idea de que todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo, Pablo se pregunta, y nos pregunta a nosotros también, ¿cómo puede alguien reconocer a Jesús como Señor de su vida sin haber creído en Él? Esta pregunta hizo eco en mi mente al analizar los métodos que se usan hoy para evangelizar. En muchas ocasiones, pareciera que le estamos ofreciendo un paquete a la gente, pues en 5 minutos pasamos de presentarnos a querer guiar a nuestro interlocutor en la llamada oración del penitente, sin preguntarle siquiera si cree que Jesús es el Hijo de Dios y el único que puede salvarle de su condición pecaminosa. El apóstol Pablo continúa su análisis y entonces cuestiona, ¿cómo podría alguien creer en alguien al que no conoce? En nuestra sociedad, difícilmente encontraremos a alguien que nunca ha oído algo acerca de Jesús. Por lo menos lo relacionan con el niño Dios o con el Cristo crucificado. Pero Pablo ya nos dio suficiente evidencia de que él no está pensando solamente en la necesidad de oír algunos aspectos de la historia de Jesús. Una cosa es conocer de Jesús y otra muy diferente es conocer a Jesús. Pero entonces surge otra interrogante. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Si los que conocen a Jesús, los que han comprobado su poder y han sido objeto de su infinita gracia, no comparten el mensaje de su Salvador, ¿quién podrá conocerle? Es aquí donde se hace evidente nuestra participación en el plan perfecto de Dios. De hecho, tristemente tenemos que reconocer que es ahí donde está el fallo que ha impedido que toda la humanidad conozca a Jesús y le dé la gloria. Sin embargo, el apóstol Pablo no quiere dejar ninguna arista sin analizar. Por eso lanza una última pregunta. ¿Cómo predicarán si no los envían? Esta pregunta pareciera ser nuestra salvación, nuestra forma de evadir la responsabilidad. De hecho, tengo la sospecha de que Pablo formula esta pregunta considerando que muchos pueden llegar a utilizar este argumento para defenderse.
pero lejos de servir como atenuante, termina siendo la evidencia más contundente de nuestra responsabilidad ineludible. Tan es así que el apóstol ni siquiera se detiene a responder la pregunta, sino que inmediatamente hace mención de aquellos que sí llevan el mensaje del Evangelio. Así que Dios nos ha comisionado para llevar el Evangelio. Nos ha enviado a predicar el mensaje de salvación en el nombre de Jesús. Y si nosotros obedecemos su llamado y llevamos las buenas nuevas por donde quiera que vamos, las gentes oirán y conocerán a Jesús. Al conocerle, creerán en él e invocarán su nombre, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el plan de Dios. Y nosotros hemos sido escogidos para ejecutarlo. La pregunta es, ¿estás tú haciendo la voluntad de Dios o la tuya propia? ¿Eres un seguidor de Jesús o un simple simpatizante? En tercer lugar, el apóstol Pablo concluye su reflexión con las palabras del profeta Isaías, asegurando que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. Y esto lo dice con la conclusión implícita de que los seguidores de Jesús llevan el Evangelio por donde quiera que van. Esta era la idea en la mente de Jesús cuando comisionó a sus discípulos y por ende a todos los que creemos en él y lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y nosotros nos hemos detenido a polemizar sobre el ir cuando Jesús y la Escritura dan por hecho que vamos a ir. Permítame explicarme. Nos detenemos mucho a analizar si el llamado a ir y a ser discípulos es para los misioneros y evangelistas, como si se tratara de cristianos superdotados, que perdemos de vista la idea central del plan de Dios. Nos aferramos a estos llamamientos especiales y nos atrevemos a decir: a mí Dios no me ha llamado a ser misionero o evangelista. Tampoco voy a detenerme a hablar sobre los dones y los ministerios que Dios ha establecido y repartido. Pero sí quiero enfatizar que todos, absolutamente todos los que hemos creído en Jesús y nos hemos constituido en sus seguidores, estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio todos los días y en todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Claro está que hay hombres y mujeres que han sido apartados por Dios para dejar sus familias y cultura e ir al otro lado del mundo para predicar el Evangelio. Pero aún usted y yo tenemos a nuestro alrededor una gran multitud de personas, entre familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, que necesitan conocer a Jesús para hacerlo el Señor de sus vidas y darle la gloria a Dios. Además, el trabajo es de todos. Podemos empezar orando, como nos instruyó el Señor Jesús, rogando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, pero conscientes de que el Señor puede llamarnos a nosotros mismos para ir a la mies. A fin de cuentas, Él es el Señor. Asimismo, podemos reconocer el señorío de Cristo también en nuestras finanzas, ofrendando generosamente para la obra misionera. Como alguien dijo al respecto: si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Pero todo esto, orar por las misiones y ofrendar para las misiones, no sustituye nuestra responsabilidad de ser portadores del Evangelio, ya sea cruzando la calle, la ciudad, el país o el mundo entero, donde sea que Cristo nos lleve.
¿Estás dispuesto a seguir a Cristo a donde Él te guíe? Por último, quiero invitarles a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Estoy convencido de que ser cristiano abarca todos los aspectos de nuestra vida. Ser cristiano es un estilo de vida que nace de un corazón regenerado, que ha sido rendido a Cristo y que le reconoce a Él como el Señor absoluto. ¿Cuáles son tus prioridades en tu diario vivir? La respuesta a esta pregunta te dará un buen análisis para saber si eres un seguidor de Cristo o aún estás siguiendo tus propios deseos. ¿Estás dispuesto a ser parte del plan de Dios para salvar a la humanidad? Dios solo tiene un plan y nosotros somos parte esencial. Él pudo haber diseñado un plan B, donde los árboles en sus hojas tuvieran escrito el mensaje de salvación, o que las nubes formaran la frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no, Él nos escogió a nosotros para ser portadores de su evangelio. Solo existe el plan A, y Dios quiere que tú seas parte del extendimiento de su reino. Es mi oración que cada uno de nosotros reconozcamos a Jesús como el Señor único de nuestras vidas y nos dispongamos a hacer su voluntad, llevando el mensaje de salvación. Jesús es el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por permitirnos ver en tu palabra el mensaje para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tu mensaje es actual. Tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a pesar de las imperfecciones de tu siervo, tu palabra es perfecta y ella hará la obra para la cual tú la has enviado. Te ruego, Señor, por esta iglesia. Te ruego por cada hermano, por cada hermana, para que tu palabra llegue a sus vidas y puedan tomar la decisión de seguir a Cristo, de reconocerlo a Él como el Señor absoluto en el trono de su corazón. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad. Permítenos subordinar nuestros deseos a tu voluntad y que entonces podamos decir que ahora tú vives y reinas en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, para estar atentos a lo que tú nos vas a decir. Ayúdanos a estar atentos para el llamamiento que tienes para cada uno de nosotros, para que entonces seamos portadores de las buenas nuevas de salvación y otros reconozcan a Cristo y le den la gloria. A ti, Señor, hoy y siempre, toda la honra y toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.